De guardia a emergencia. Impregnados de formol, siempre estaremos, y del mágico brillar de un escalpelo, mis ojeras son al sol que van haciendo testimonio de 1000 noches sin dormir, saboreando un viejo libro de testigos. Se hizo muy tarde. Tantos sorbos del café que me acompañan me han puesto sentimental. Qué cosa extraña, las guardias del hospital se hacen muy largas, ya abrigado con mi blanco y fiel mandil, conociendo a la muerte de perfil en tantas noches. Yo no sé si será tonto para usted tanto tiempo de estudiante y ya ni sé si sigo vivo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, les saluda Coco Urbina, el primo Coco. Estamos ya con nuestro programa Médico de Guardia, programa del doctor Armando Macé, un programa hecho especialmente para ustedes que por cuestiones de trabajo, cuestiones de tiempo y muchas veces por cuestiones económicas no acuden, no asisten a un médico para hacer las consultas necesarias. Estos días estamos hablando por una serie de temas de salud. Y hoy vamos a tener la invitación de un médico, especialista, cirujano, estético, que va a hablar sobre las raíces. ¿Raíces, no? No, era las cirugías, ¿no? Y saber, por ejemplo, el tipo de cuando te queda marcas, ¿no? En la cara, en fin. Va a venir un especialista, médico cirujano, estético, que va a conversar justamente sobre el tipo de operaciones, en qué manos podemos, digamos, entregarnos para que el médico con garantía nos pueda operar, qué seguridades debemos tomar, en fin, etcétera. El día de hoy vamos a contar con el doctor César Calvo de la Clínica La Luz, que debe estar llegando en un momento con nosotros, y también el doctor Armando Macé, médico de guardia ya al servicio de ustedes. Mientras ellos llegan, me gustaría en estos momentos hacer una pequeña reflexión con la gente que nos está escuchando. Cuando se habla de niños, de jóvenes de 14, 15, 16 años, metidos en la delincuencia, sicariato y una serie de cosas, nos preguntamos qué es lo que está pasando, o sea, qué sucede en esta situación. Y este es un tema de salud también, y es un tema de salud de familia. Cuando hablamos del por qué los muchachos entran en la violencia, drogas, habría que preguntarse cuál es el entorno de ellos. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad en ese sentido, de velar porque en nuestro hogar exista más que una especie de órdenes y gritos, por lo menos un ambiente adecuado, donde estos niños, estos jóvenes puedan sentirse bien. Cuando el papá, la mamá utilizan la violencia, estos chicos no se van a poner violentos ahí porque te van a tener miedo. Pero lo que va a suceder es que estos muchachos van a salir a la calle a desfogar esa violencia con otros. Y es cuando ellos se prestan a ser débiles frente a los demás amigos que tienen más poder o más vicios y donde se pegan a ese lugar. Por eso, cuando hablamos de la emergencia de la familia peruana, estamos hablando de eso, del problema que por mantener a nuestra familia muchas veces los papás están todo el día en la calle y los hijos solos en la casa. Y eso no es culparlos, eso no es decirte a ti, prima, primo, que eres culpable de algo, sino simplemente hay que tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Los fines de semana es probable que te sientas muy cansada, muy cansado y por eso prefieras descansar. Pero yo creo que si regalas 1 hora, hora y media, 2 horas los fines de semana para conversar con tus hijos sobre lo que haces, sobre lo que tienes, cómo es tu trabajo, cuál es el esfuerzo que haces para conseguir esa platita que llega
como comida a tu casa. Yo creo que es el mejor momento para establecer esa comunicación. Cuando, por ejemplo, le preguntas a tus hijos cómo te va y te dicen bien, ¿sabes? Uno siente una pena tremenda, porque ese bien significa no puedo hablar, no te quiero hablar, no sé cómo hablarte. Entonces, cuando tenemos ese tipo de respuestas cortas de nuestros hijos, esa es una especie de puntaje a la comunicación con nuestros hijos. O sea, ¿de qué manera nos hemos acostumbrado a comunicarnos con ellos? ¿Cuántas veces nos hemos sentado a hablar con ellos? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué pasa con ellos en el colegio? ¿Qué pasa con ellos en los institutos, en la calle, en las universidades? O sea, nos hemos parado un ratito a pensar también en ellos. Fíjense que cuando llegamos tan cansados, nos echamos a dormir y no hablamos. Y cuando los chicos llegan del estudio, ellos también llegan cansados y probablemente se echen a descansar y tampoco hablan. ¿Qué están haciendo? Están copiando y están repitiendo lo que nosotros como padres estamos haciendo con ellos. Y entonces, al no haber un diálogo, una buena comunicación, lo que va a suceder es que ellos van a preferir hablar con sus amigos, con los patas de la calle. Y si estos no son los mejores amigos, pues ahí está el resultado. Se aprovechan de ellos, de su afán de querer desfogar sus inquietudes, de querer conversar con alguien, y son aprovechados por drogadictos, alcohólicos, gente de juego y de repente gente de mal vivir. Por eso, cuando hablemos de seguridad, hablemos también sobre lo que nosotros hacemos en nuestros hogares. ¿Qué tanto contribuimos con la sociedad, brindando a la sociedad buenos hijos, de tal forma que no se hagan violentos y no vayan a provocar violencia en la calle? Yo le pido de corazón y a través de Médicos de Guardia, programa del doctor Armando Macé, a todos mis colegas, porque yo también soy padre, a todos mis colegas, padres de familia, a que utilicemos nuestro tiempo también en la comunicación. Hablemos, conversemos. ¿Saben? Es bien triste echarse a dormir y no saber qué hacen tus hijos. ¿Sabes que es bien penoso y da mucha pena realmente de pronto estar con los amigos riéndonos y de pronto tú quisieras saber quiénes son los amigos de tu hija y de tu hijo y no sabes? No sabes ni siquiera cómo se llaman ni a qué se dedican. Muchas veces tu hija te dice o tu hijo te dice me voy a una fiesta y resulta que no se va a una fiesta, se va con el enamorado. ¿Y por qué no nos cuentan eso? ¿Por qué no nos hablan? Porque nosotros somos los primeros en haber cerrado la puerta de la comunicación. Cuando nosotros no le contamos a nuestros hijos lo que hacemos en el trabajo o el cómo nos va, en ese momento hemos puesto una puerta. Y esa puerta significa el silencio, la no comunicación. Entonces no griten, no se amarguen, no se molesten cuando los chicos no se comunican o no les comentan o no les confiesan lo que les pasa, porque nosotros como padres tampoco lo hacemos. Entonces, frente a esa situación, les pedimos a todos ustedes a través de Médicos de Guardia, aquí en Radio Fiesta, en cadena con Radio del Sur, que intentemos, hagamos algo, empecemos diciéndole a nuestros hijos que los queremos. ¿Hace cuánto tiempo, prima, primo, no agarras a tu hijo con fuerza y le dices, te amo, te quiero, ¿no? Y así fuerte, con cariño. Hoy día estuve trabajando porque, ¿sabes qué? Pensaba solamente en ti, en qué serás, ¿no? El cómo te irá y cómo estás. Entonces, ¿por qué? Para que ellos también, cuando estén en sus fiestas, en sus tonos, se recuerden al papá, a la mamá, pero no con el miedo, sino se recuerden al papá con respeto. Si se recuerdan al papá, a la mamá con respeto, cuando alguien le ofrezca droga, dice, no, aguanta, mi papá, olvídate, nada que ver. O sea, no, yo no tomaré trago con ustedes a lo máximo, pero ahí nomás queda. Pero si nos tienen miedo, nos van a querer sacar la vuelta. Ellos van a querer ser más valientes que nosotros. Entonces, entendamos que la familia peruana está en emergencia. Les pedimos de corazón a través de este programa Médico de Guardia a todos ustedes que intentemos esa comunicación, recuperemos esa posibilidad de hablarnos, de comunicarnos, recuperemos ese tiempo que perdemos muchas veces dándole a los amigos, multipliquemos la cantidad de horas que pasamos en el trabajo. Los fines de semana, ¿quieres volver a encontrarte con tus compañeros de trabajo? Suma esas horas y di cuántas horas con mis amigos y mi trabajo y cuántas horas con mi familia y mis hijos. ¿Cuántas veces hablas en el trabajo? ¿Por qué nos es fácil hablar con los compañeros de trabajo y por qué nos es difícil hablar con nuestros hijos? ¿Por qué si nos podemos reír y contar chistes con nuestros compañeros de trabajo y por qué no podemos contar chistes y reírnos y jugar con nuestros hijos? ¿Por qué si tenemos que salir los fines de semana a jugar fulbito con todos los compañeros de trabajo? ¿Y por qué no podemos salir a pelotear? Y si es mujer tu hija, aunque sea vóley o a correr o a pasear o a caminar con los hijos. ¿Por qué no? Yo no quiero ser una especie de profesor para ustedes. Simplemente
Les habla un primo a través de Médico de Guardia en el sentido de la preocupación. Estamos preocupados. Preocupados por ti, preocupados por nosotros, preocupados por tus hijos, porque en realidad nos gustaría que les vaya bien, que estén bien, y por eso es necesario que todos ustedes, como nosotros, nos preocupemos. Si en estos momentos eres un joven y nos estás escuchando, no la hagas difícil, no la hagas más difícil de lo que ya está. Como joven, como estudiante, como inteligente que eres, no juzgues a tus padres. Trata de llegar a ellos y si ellos no te han enseñado el diálogo, intenta con ellos ese diálogo y facilidad de comunicación que tienes con tus amigos. Búscalos, llámalos, ¿no? Y por supuesto, pregúntales a ellos, ¿no? ¿Cómo va el tema? ¿Cómo le va en el trabajo? Haz las cosas al revés. No los juzgues, no pelees con tus padres. Por el contrario, dile a ellos, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Te va bien? ¿Todo bien en el trabajo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué de nuevo? ¿No? Cuéntame cómo es tu trabajo, cómo te fue. Entonces, abre esa puerta que está cerrada, no porque a ellos les guste y quieran estar así, sino porque nosotros los padres no hemos ido a un instituto ni tampoco a una universidad para aprender a ser padres. Somos padres porque amamos a una mujer, porque nos juntamos con una mujer, porque nos hemos querido en un momento determinado y gracias a ese cariño, a esa ilusión, pues naciste tú y ahí está. Entonces, es lo máximo que podemos saber. Después de ahí, cada padre empieza a ser padre, ¿no? En la medida del cariño y el amor que le tiene a los hijos. Por eso, de corazón, a todos ustedes, a través de Médicos de Guardia, un saludo grande para todos ustedes. Que estén disfrutando su noche, que aprecien este programa que es Médico de Guardia a través de Radio Fiesta y de Radio del Sur. Estamos en cadena. Esto va de lunes a viernes. Y por supuesto siempre con los mejores especialistas. Yo estoy aprovechando el tiempo, le estoy robando un poquito de minutos al programa Médico de Guardia para hablar justamente de este tema y esto también es salud mental en el sentido de encontrar y tener una especie de tranquilidad en la casa para que todo les vaya bien. Señoras y señores, estamos con Médico de Guardia. Médico de Guardia a emergencia. Impregnados de formol, siempre estaremos, y del mágico brillar de un escalpelo, mis ojeras son al sol, que van haciendo testimonio de 1000 noches sin dormir, saboreando un viejo libro. Voy a aprovechar mientras está llegando el doctor Armando Macé y el especialista en cirugía estética, el doctor La Luz, para hacer un cherry. Max Castro es el compositor que esta noche vamos a entrevistar. Él va a estar a partir de las 9 de la noche con nosotros, aquí en Radio Fiesta, en cadena con Radio del Sur. Ya estamos llegando a todo el sur de Lima y por supuesto con Radio Fiesta todo Lima y Callao. Así que ya saben, hoy estará Max Castro para información de todos ustedes, a los ayacuchanos y a toda la gente que es fans de la música de Max Castro, estará con nosotros el día de hoy. Él va a traer toda su música, toda su calidad artística a partir de las 9 de la noche. Médico de Guardia a emergencia. Impregnados de formol, siempre estaremos, y del mágico brillar de un escalpelo, mis ojeras son al sol, que van haciendo testimonio de 1000 noches sin dormir, saboreando un viejo libro de textil. Se hizo muy tarde, tantos sorbos del café que me acompañan, y
me han puesto sentimental. Qué cosa extraña, las guardias del hospital se hacen muy largas, ya abrigado con mi blanco y fiel mandil, conociendo a la muerte de perfil. Médico de guardia para todos ustedes, primos. Aprovechamos también para recordar a todos los amigos del volante, que son la gente que está escuchando en estos momentos también, en su gran mayoría el programa, recordarles que ya se viene la temporada de verano. En la temporada de verano manejamos horas y horas, los taxistas, los colectiveros, los microbuseros en cúster, ómnibus, los choferes interprovinciales, y entonces casi siempre el asiento de los carros, de los vehículos, son planos, utilizan frazadas, utilizan el mismo cuero y materiales sintéticos como asiento. Y eso en realidad los especialistas recomiendan que no sea así. De preferencia deberían ser asientos que tengan algún tipo de ventilación. Les explico por qué. Se ha comprobado a través de estudios que, por ejemplo, los amigos conductores, cuando están más de 2 horas sentados en un vehículo, provocan una temperatura superior a los 40 grados en el asiento. Y esto, de alguna u otra manera, afecta la próstata. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a muy buenos especialistas urólogos que hablaban al respecto. ¿Y eso qué significa? Provocar problemas o malestares a futuro. ¿Y esto qué es? Que tu próstata pueda inflamarse, tener problemas, que ya los especialistas comentarán en algún momento acá en el programa Médico de Guardia, pero que de hecho esto puede provocar a que, por ejemplo, por culpa de esa calentura del asiento, podrías en poco tiempo tener problemas con la próstata, y como decíamos en chiste a través de una campaña de volantes, y ustedes la recordarán, ¿no? Si estás demasiado tiempo sentado en el volante y no bajas a darte una pequeña ventilación o caminar alrededor de tu carro, puedes provocar que tu próstata se malogre y colgar los chimpunes, primo, antes de tiempo. Y eso sería, como quien dice, tipo manager de orquesta o de conjunto, ¿no? O sea, dejar de jugar antes de tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido y prepararse a tener buenos asientos ventilados en los vehículos. Y no te olvides, cada media hora, cada 40 minutos, bajar un ratito. Ahora, ¿qué puede pasar con aquellos primos que manejan estas rutas largas que van de un distrito hacia la otra parte de Lima? Entonces, en ese sentido, lo recomendable es ventilación. Muchas veces tienen el motor al costado del asiento y eso provoca unas temperaturas muy altas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Prevenir el mal a través de ventilación. Ventanas abiertas, el asiento correspondiente para que puedas tener, la posición ventilada. Lo otro, en las luces rojas, si hay 30 segundos, hay otro de 60 segundos, en ese momento trata de ponerte un poquito de pie, ¿no? Trata de movilizarte un poco, mover las piernas, para que así de esa manera puedas tener la ventilación necesaria. Esto ya está comprobado, esto ya se sabe. Luego los taxistas, que no tienen que estar 2 o 3 horas sentados fijos en el asiento, háganlo cada 30 minutos, cada 40 minutos, 50 minutos, ¿no? Un paseíto alrededor del carro, nuevamente a su asiento y a continuar con la ruta para que así de esa manera eviten los problemas. No se olviden que el estar demasiado tiempo sentados también provoca un problema de circulación, ¿correcto? Es un problema de circulación. Luego aprovecho también un cherry, pero esto a favor de los amigos del volante. Ojalá que la nueva gestión del doctor Luis Castañeda Alonso arregle lo más pronto posible las principales avenidas de Lima que están destruidas. Es increíble, no hay una pista buena en las avenidas de Lima, baches por todos lados. Y ahora nos informan que la obra de la señora Susana Villarán de la Costa Verde no se va a terminar a tiempo, lo que significa, señoras y señores, que para variar una obra más que no terminará la señora Susana Villarán. Y verán que llegará a fin de año y la parada seguirá igual, el mercado Santa Anita lo mismo, así que ni modo. Así que los amigos de volante podríamos proponerle a través del programa Médico de Guardia al nuevo y flamante alcalde de Lima que se establezca una campaña de cambia, ¿no? Y conversamos. ¿En qué sentido? Que los amigos de volante cambien su actitud en el manejo por una cuestión saludable para todos los choferes que son para todos los pasajeros que son sus clientes, y la autoridad cambie la manera de actuar. Que no sean papeletas para pagar personal, sino papeletas para arreglar pistas, señalización y mejorar la comunicación sobre el tema del reglamento de tránsito. Porque es una buena manera también de velar por la salud
de las pistas, del volante, de las vidas de las personas que se encuentran en estos momentos cruzando o subiendo o utilizando el transporte público. El día de mañana, dice la gente de Rutas de Lima, que sube el peaje 50 centavos. Yo quiero decirles que el peaje no sube 50 centavos. El peaje ha subido un sol desde que Rutas de Lima recibió de manos de la señora Susana Villarán todos los peajes. O sea, no ha subido 50 centavos, sino un sol. Si antes costaba 3 soles, significa que ellos han aumentado más del 30% el peaje. Más del 30% el peaje. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿para eso se entregan los peajes? Bueno, es un tema que los amigos del volante tendrán que definir al momento de pagar, ¿no? ¿Qué de nuevo ha habido en las pistas para que los señores de Ruta de Lima cobren, ¿no?, este sol de más? No es 50. Cuando tomaron el peaje, subieron 50 centavos porque dijeron que era el impuesto del IGB. Y ahora suben 50 centavos más, lo que significa un sol. Así que no nos dejemos engañar. Es un sol lo que ha subido Rutas de Lima en el peaje. Y por cuestiones saludables, la pregunta es, ¿qué han hecho de mejoras en las pistas para merecer ese sol de más que están cobrando a partir del día de mañana? Impregnados de formol, siempre estaremos, y del mágico brillar de un escalpelo, mis ojeras son al sol que van haciendo. Nos confirman que los doctores Armando Macé y el doctor César Calvo están en ruta. Hay un problema de tránsito en la ruta y por eso la tardanza. Yo quisiera adelantarme, como ellos ya están por llegar, para que ustedes, por ejemplo, preparen sus preguntas, ¿no? O sea, las cicatrices, ¿qué son? Un resultado de una operación, resultados de un accidente. ¿Cómo es que podríamos nosotros superar ese tema de las cicatrices? ¿Se pueden borrar? ¿No se pueden borrar? Hay cicatrices que, por ejemplo, son de hoy y que podrían tener algún tipo de tratamiento. ¿Qué pasa con las cicatrices que tienen años, meses? ¿Se pueden borrar? ¿Qué podríamos hacer nosotros con un médico, como en el caso del doctor César Calvo, especialista, para, por ejemplo, las manchas lunares? O sea, ¿se pueden cortar lunares, sacar los lunares, desaparecer lunares? Luego, además, las garantías, ¿no? O sea, porque muchas veces hay personas que por ahorrar se van a cualquier sitio que dice médico, digamos, que especialista en estética y pum, se lanzan y no se preocupan de saber si es colegiado o no. Entonces, hoy por eso ustedes van a tener esa oportunidad, porque esto no es un tema solo de la gente que podría tener dinero, sino que es un tema de todos en general, ¿no? Hay lunares que son demasiado grandes, no molestan, se pueden operar, es caro operarse, es fácil, se puede hacer. Todo este tipo de informaciones interrogantes se la podemos hacer al doctor César Calvo y al doctor Armando Macé, que están llegando, y las consultas van a ser al 265-9876. Así que a prepararse. Si tienes en estos momentos, o de repente alguien en tu casa tiene problemas de cicatrices, lunares o manchas, hoy viene el especialista. Les recordamos lo siguiente también, y esto lo hemos venido diciendo estos días. Siempre cuando llega la Navidad, estamos pensando en un televisor, una cocina, una lavadora, una licuadora, en fin, artefactos, regalos, juguetes, etcétera. Estábamos conversando con los especialistas lo siguiente: ¿por qué no pensar diferente este fin de año? Si tienes un diente que te falta, ponte el diente. Si estás pensando, por ejemplo, celebrar mejor la Navidad, hazte un chequeo completo, ¿no? Por ejemplo, en la clínica La Luz, ahí tienes de todo. Incluso el doctor Armando Macé atiende gratis los días miércoles de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, ¿qué más pueden pedir? O sea, regálense salud, y a través de Médico de Guardia es nuestra propuesta, nuestra sugerencia para que esta Navidad, no importa si no hay regalos, no importa si de repente no hay un carro nuevo, pero lo importante es que tu prima, tu primo, estás nuevo, estás bien de salud y te encuentras muy bien y podrás sonreír con tranquilidad, porque ese huequito, esa ventanita ya no está, porque ya te pusiste el diente, ya te borraste el lunar, esa cicatriz que te molestaba de repente desapareció. Piensen en ustedes. Primero ustedes, segundo ustedes, tercero ustedes, primero ustedes. Sean felices, primos. Estamos con Médico de Guardia.
impregnados de formol, siempre estaremos, y del mágico brillar de un escalpelo, mis ojeras son al sol que van haciendo testimonio de 1000 noches sin dormir, saboreando un viejo libro de testir. Se hizo muy tarde. Ahora sí. Señoras y señores, el conductor y creador del programa Médicos de Guardia, el doctor Armando Macé. Yo no puedo seguir hablando más porque sencillamente hemos estado hablando de las cicatrices y todo eso. ¿Cómo estamos, doctor Armando Macé? Hola, Oquito, gracias por la mano que me das, el tiempo que me demora llegar de Radio San Borja acá. Quisiera aprovechar el tiempo que nos queda, el día de hoy, martes, ¿no? Como todos los martes en Expreso, escribo siempre una columna, y en esta oportunidad escribí sobre el famoso PSA, que el PSA es un análisis de sangre, es el dosaje de una glucoproteína que usan mucho los urólogos para poder acercarse a un diagnóstico certero si tienes o no tienes cáncer de próstata. Pero sobre esto hay muchos mitos, hay muchas equivocaciones. Lo cierto es que si alguien quiere saber si tiene o no tiene cáncer de próstata, no hay nada que te lo confirme hasta que el patólogo no diga si efectivamente hemos visto en el microscopio y es un cáncer. O sea, con una biopsia. Hay que hacer una biopsia de todas maneras. Pero tampoco se trata de andarlo agujereando a cuanto paciente llegue, ¿no? Porque obviamente es un procedimiento quirúrgico que tiene un costo, que tiene también un riesgo, y entonces el médico tiene que estar seguro cuándo hace una biopsia de próstata y cuándo no. Yo tengo una pregunta que hace tiempo le he querido hacer y no sé, quiero aprovechar la oportunidad. Cuando una persona tiene un cáncer, llámese terminal o de muy avanzado, hay médicos que suelen operar y dicen, bueno, lo abren y lo cierran. Entonces, ¿esto se puede evitar de alguna manera? Bueno, cuando el médico abre a un paciente en el sentido literal, es porque muchas veces pretende evacuar un tumor que él piensa que es el tumor primario, pero se da con la sorpresa de que ese tumor está totalmente avanzado. No solamente avanzado, sino diseminado por todo el cuerpo. O sea, repartido. Lo que se llama metástasis. Por lo tanto, si tú a un paciente le haces una laparoscopía, es decir, le haces un corte y lo abres, y ves que el hígado está lleno de nódulos cancerígenos, también el estómago, también el riñón, no tiene sentido hacerle una operación más al paciente, porque lo vas a hacer sufrir, ¿no? ¿Y para qué? Solamente mejor es cerrarlo y darle calidad de vida en lo que se refiere, pues, cariño de su gente, darle una buena cantidad de analgésicos, ¿no? Opiáceos, para que no tenga el dolor. El dolor, ¿no? No, en ese sentido. Pero volviendo al tema original, el cáncer de próstata, las personas no saben, por ejemplo, que pasados los 80 años, más del 50% de todos los seres humanos varones tienen cáncer. ¿No? ¿Más del 80%? No, pasados los 80 pasados años, los 80. Más del 50% Oye, tenemos bravo. cáncer. Que es una mala noticia. No, solamente es una cuestión de comunicación, porque una cosa es que tenga cáncer y otra cosa es que se desarrolle. Es totalmente... ¿Y cómo es eso? Okay. Cuando el cáncer recién aparece en la próstata y solamente se queda, digamos, haciendo una comparación. Una cosa es que venga un choro a tu casa. ¿Ya? Una cosa es que se pare en tu puerta y otra cosa es que entre, ¿no es cierto? Sí, claro. Ok. Mientras que estén en la puerta ahí rondando o de repente queriendo palanquear tu puerta sin lograrlo, sí, pues te asustas, pero el choro no entra a tu casa. Ah. Lo otro es que entra a tu casa y lo otro es que te vacíe la casa, ¿no es cierto? Hay 3 pasos. Hay 3 pasos. Cuando el cáncer, en este caso que estamos hablando del cáncer de próstata, aparece en tu cuerpo
y está totalmente limitado, ¿no? No ha entrado todavía, no se ha expandido, sino está ahí centrado en lo que es la mucosa de la próstata, se llama cáncer in situ. Quiere decir que es un cáncer que está en el lugar, in situ en griego. En ese lugar, ¿no? In situ en ese lugar. Entonces allí podemos confirmar que todos los hombres del planeta, luego de los 80 años, ¿no? Más del 50% tienen cáncer. O sea, ya lo avanzaron. O no, o que tienen in situ. In situ. Ya. ¿Verdad? Y no lo nota. No, y a lo mejor se muere con su cáncer in situ y nunca se dio cuenta, ¿no? ¿Y cómo se descubre si tiene o no tiene cáncer? Obviamente, cuando hay estas apariciones, por ejemplo, hay pacientes que dicen, no puedo orinar, no, ya me despierto a orinar 4 veces en la noche, o de repente quiero orinar y saco el pene para orinar y me pongo a llenar me pongo a ver el techo de la casa. Famoso, ¿qué cosa hay en el techo? Sí, hay un minuto. ¿Cuántas víctimas hay? Y no sale la orina. Obviamente, pues, eso indica que hay un retraso. Retraso en el flujo a causa de una obstrucción que es de la próstata. Entonces, muchos varones dicen, no, yo no voy a estar con este problema, así que, doctor, sácame la próstata. Y le sacan la próstata. Y cuando esa próstata va al patólogo, le dice, sí señor, efectivamente, usted tenía un crecimiento de próstata benigno, que se llama hipertrofia benigna de próstata. Pero fíjese que hemos encontrado en este rinconcito un cáncer, ¿no? Y se dan cuenta que hay un cáncer, pero que nunca dio síntomas. Entonces, una cosa es tener cáncer in situ, ¿no? Y otra cosa es que ese cáncer comience a desarrollarse, comience a invadir otras áreas, ¿no? Y entonces comienza a tener otros síntomas, como por ejemplo hay sangrado al orinar, como por ejemplo... Eso es muy complicado, ¿no? Ya cuando hay un sangrado quiere decir que el cáncer, así como el muy o como el cangrejo, no hace hueco a la arena, sí. Mientras que el cangrejo esté paseando y corriendo por la arena no hay problema, pero a veces el cangrejo hace su huequito y se mete, se mete a la arena, así también el cáncer hace su huequito y se mete aguas adentro. Y ya no hay quien lo pare. Claro, entonces ahí ya viene la metástasis, se complican pues los ganglios de esa zona, comienzan los dolores lumbares, ya comienza después otras molestias y el cáncer se disemina. Pero estadísticamente hablando, solamente el 5% de cánceres de próstata matan al paciente. Solamente el 5%. Increíble, pero por un lado noticia mala y por otro lado muy buena noticia en el sentido de que no debemos preocuparnos en morirnos por el cáncer de próstata in situ. Claro, salvo que seas totalmente descuidado y pues te descuides, ¿no? A propósito de descuidos, estamos con el doctor Armando Macé, productor, creador del programa Médico de Guardia. Si desean llamar, ya saben, al 265-9876. Yo quisiera hablar un poco de la gente que más nos escucha a esta hora, que son los amigos conductores y volantes. ¿Ya? O sea, esta gente se siente en asientos que son duros, sintéticos, otros que son de fierro, otros, en fin, los asientos en mal estado y las combis peor. Y entonces están 2 horas y media de largo y muchas veces salen con la misma 5 horas sentados. Estos patas no orinan cuando pueden porque sencillamente se tienen que aguantar. ¿Cuáles son los riesgos de esta gente que normalmente por trabajo, por lo que sea, se descuidan en ese sentido? Bueno, los riesgos son muchos. En primer lugar, que el hombre, cuando lo hizo Dios para quienes son religiosos, o cuando lo hizo la naturaleza para quienes no creen en Dios, ¿no? Hay de todo en esta vida, fue planeado para que sea una persona que esté en bipedestación, es decir, parado, ¿no? Que camine, ok. Entonces el hombre no ha sido hecho por la naturaleza para que él corra por los campos, no camine, no para que esté en cuclillas todo el tiempo, ¿ok? Obviamente, si nosotros recordamos cómo ha sido la evolución de las especies, primero fue el pez, las aletas se convirtieron en patas, se convirtió en batracio, ese batracio se convirtió en mamífero,
ese mamífero se paró, caminó, eso según la evolución, según Darwin, ¿ok? Eso quiere decir que los usos, las costumbres de las personas hacen... Están hechas para algo definido, ¿no? Entonces, el hombre definitivamente no está hecho para estar sentado pues 12 horas al día. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Las conclusiones son de que qué cosa hay en el cuerpo que está totalmente contraído, soportando grandes temperaturas. Obviamente que son los testículos, ¿ok? Y la próstata. O sea, nadie va a negar que en esa posición el retorno venoso se dificulta, porque una cosa es que el agua vaya de un lugar a otro con una cañería recta, y otra cosa es que vaya haciendo un zigzag. Cuando el paciente está sentado todo el día, o sea, para que la sangre vuelva de la punta del pie al corazón, tiene que primero hacer una subida hasta la rodilla, de la rodilla otra vez hasta la pelvis, y de la pelvis hacia el corazón. Es una O sea, ya L. se crea todo un problema Así es. de circuito. Y eso hace que las personas tengan una mayor presión hidrostática, por lo tanto hay mayor posibilidades de que tengas varices. Segundo, hay un mayor éstasis, o sea, congestión de los vasos a nivel del testículo, y entonces los testículos se están colgando no porque a Dios se le ocurrió que estén colgando como las ¿no? campanas. Sí, eso, ¿no? ¿Por ¿no? qué están afuera y no están adentro? Porque para que los espermatozoides tengan vida, necesitan necesariamente estar 1 grado menos de temperatura que el cuerpo. Por eso que los testículos no están dentro del cuerpo, sino están colgando. Cuando la temperatura incrementa a los testículos, los espermatozoides se mueren, ¿no? Estamos pueden- haciendo las cosas al revés. Nosotros deberíamos tener falda y las mujeres pantalones. Así es. ¿No? Así es. ¿De acuerdo a lo que usted explica, doctor? Así es. ¿No? Por Claro, eso, esa es la verdad, pues, porque por la ventilación y todo deberíamos usar falda y las mujeres pantalones, ¿no? otra de las cosas es de que obviamente la próstata también no es una próstata que tiene una fluidez en su riego sanguíneo, y entonces en esa éstasis la inflamación es mayor y obviamente hay más problemas. Es más, la literatura médica, volviendo al tema del PSA, el PSA es un examen barato, ¿no? Bastante confiable, que te advierte cuando esta sustancia, que es una glucoproteína, ojo, que solo y únicamente existe en la próstata, no existe ni O sea, no hay en otra parte del cuerpo. Por lo tanto, cuando esta glucoproteína incrementa, el médico tiene que pensar que hay 3 cosas: o hay una infección, o hay una inflamación tipo una hipertrofia benigna, ¿no? En pocas palabras, un tumor benigno, o definitivamente hay un cáncer, ¿ok? Pero para eso el médico te dice hasta cuánto es permitido tener de PSA. PSA son las siglas en inglés de antígeno prostático específico. Eso en inglés se llama PSA, por eso se llama PSA. Y eso va por cantidades, ¿no? ¿No? O sea, Entonces, hasta 4 nanogramos, ¿no? 1 gramo, ya sabemos que es la milésima parte de un kilo. 1 nanogramo es la millonésima parte, ¿no? Entonces, 1 nanogramo, hasta 4 nanogramos, si el primo Coco se ve en estos momentos en un laboratorio, Contra. ¿no? Entonces, le sacan su sangrecita. Doctor, póngame en ejemplos buenos, pero no en los malos. No, pero aquí te voy a poner un ejemplo bueno. Ya. Le sacan al primo Coco su sangrecita. Ya está. ¿ok? Ahí es por la sangre. Claro, y le dicen, a ver, ¿cuánto tengo? Usted tiene 4. Uf, me salvé. O sea, ahí es nota probatoria. Claro, Pero- hasta 4, digamos que son cifras... ¿Pero que es para saltar o para empezar a cuidarse? No es para saltar, Ah, ¿no? ya, Para está decir bien. que, bueno, qué bacán, ¿no? Ahora, no es una cifra estática, ¿no? Se supone que en promedio a los 50 años, que tengas 4 nanogramos, es para tranquilizarse. No para confiarse, sino para tranquilizarse. Pero obviamente, si tú tienes 20 años de edad y a los 20 ya tienes 4, ahí sí preocúpate, ¿no? Así, atención a los muchachos, ¿ah? Atención a esa gente que está manejando y tiene 25 o 30 años. Atención, si ustedes, ahí está su agüita, si ustedes saben que de repente por ahí hay un problema sobre los exámenes y se dan
ese tiempo para cuidarse y averiguar cuánto es lo que tienen, es un examen de sangre, ustedes sencillamente se acercan al médico, se sacan su análisis y ahí sale. Si tienes 25, como dice el doctor, y tienes 4, primo, ya pues algo has hecho, pues, ¿no? ¿Por qué es que podría subir tanto eso, doctor? Bueno, ¿Qué estadísticamente... cosa de malo podríamos hacer? No, estadísticamente, como esta es una proteína que responde ante la inflamación de la próstata. Y puede ocurrir por 3 cosas. O porque tienes una infección de la próstata, ¿no? Por ejemplo, este es un programa en que ya somos adultos, estamos de noche, aquellos Jugadores. primos, aquellos jugadores que le gustan irse A los sitios malos. claro, que tienen relaciones sexuales por otros lugares que no son los convencionales, digamos así, por hablar elegante y en fino. Obviamente, pues, hay ese peligro de que la próstata se contamine, porque el ano, el recto, tiene infinidad de bacterias, que obviamente si tú vas a tener un acto contra natura, vas a tener una tremenda factibilidad de infectarte. Y cuando la bacteria entra a la próstata, ¿no? Entrar es facilísimo, pero para que la saques, Dios y su ayuda vas a necesitar. Es muy difícil erradicar una bacteria de la próstata. ¡Qué bravo! ¡Qué notición, doctor! Es muy Atención, difícil. atención a los amigos que están en la sintonía. Aquellos que suelen irse así de vacilón y todo, recuerden lo siguiente. ¿Y esto qué? Protección total. Claro, O mejor en no ese hacerlo. caso, no, bueno, cada quien es feliz con su cuerpo y Pero, bien, ¿no? pero que sepa los riesgos que corre. Claro, pero lo que es un hecho fundamental, corroborado médicamente, es que obviamente la infección de próstata no se produce porque alguien te quería hacer daño. Claro. No. Eso no es brujería. No, eso no es brujería. Porque definitivamente, ¿no? Ha habido un contacto, es un contacto venéreo, y se dice venéreo porque viene de Venus, y se dice Venus porque Venus es la diosa del amor. Entonces, por un Contrón. en un encontrón, ¿no? Ya sea por la vía, por Wilson, o sea por Arequipa, por donde quieras, Por el metropolitano. por donde quieras, ¿ok? Pero ahí ha habido una infección. Entonces, una infección te puede dar una elevación de esta glucoproteína que es el PSA. Es ahí donde aumenta entonces. Eso aumenta, ¿ok? Una hipertrofia de próstata también. ¿Por qué? Porque como la próstata es la que genera, si la próstata crece, obviamente la fábrica crece, hay mayor producción. Y la otra es por el cáncer. El cáncer en sí, las células de cáncer son mucho más activas que una célula normal, entonces producen más PSA. Pero ¿qué más puede ocurrir? Ajá. Este PSA, si es que tú tienes entre 4 y 10 nanogramos, estás como quien dice en el purgatorio. O sea, No estás, pagando las culpas. no estás ni en el infierno ni en el cielo, estás en el purgatorio. Y es importante definir, bueno, ¿qué cosa soy? ¿No? ¿Tengo cáncer o no tengo cáncer? Ese estadio entre 4 y 10 que sale en el laboratorio te está advirtiendo que tú eres un candidato serio a tener un cáncer de próstata, ¿no? Y obviamente si tienes más de 10, no, si no ya preocúpate, ¿no? O sea, más de día es caída. Pero nadie puede decir que un incremento de PSA es igual a cáncer. Eso es inadmisible. Es una especie de advertencia. Es una advertencia. Una campanita ahí donde Así te es. dice, ey, aguanta un ratito. El médico que te dice, señor, usted tiene PSA en 7 y tiene cáncer, está equivocado. O sea, no es tan fácil de decir las no. cosas. Ahora, este examen para llegar al PSA es caro. ¿En qué lugares recomienda usted, doctor, que los amigos del volante y conductores en general, y en realidad todos los varones que se creen medio jugadores, vayan y se hagan? ¿Cada qué tiempo se deben hacer? ¿En qué lugares de garantía? ¿Y cuánto cuesta o si es caro? Bueno, siempre tienen que pensar los amigos que lo barato siempre sale caro, ¿ok? Sitios de garantía. Hay que ir a sitios que uno se da cuenta cuando hay lugares de garantía, ¿no? O sea, la persona, pues, que tú entras a un establecimiento y el piso está cochino, si no tienen para comprar un poco de cera para el piso, menos van a cuidar, pese a que los reactivos estén al día. No, si es un sitio que está todo mal pintado, mal pintarrajeado, también duda, pues, ¿no? Porque si no hay para la pintura, menos va a haber para los reactivos. O sea, todos los lugares donde haya este tema de venta de análisis deben ser pulcros y bien presentados. Si no, ya la gente tiene que dudar de que no puede haber garantía en ese Claro, por sentido. supuesto, ¿no? Ahora, a propósito de esto y no saliendo mucho del tema,
a la gente hay que decirle que no todos los laboratorios son laboratorios. Porque hay lugares que se han puesto como laboratorios, juntan la sangre de todo el mundo en sus pomitos y luego se lo llevan al verdadero laboratorio para que les haga los análisis. Así es. Y les dan los resultados con su nombre. Así es. Y eso tiene varias implicaciones y complicaciones. Uno, que te pueden dar la sangre de otro. Y equivocarse. Otro, de que en el camino no se demore, que ese día la chica se olvidó, el taxi se demoró, entonces las muestras no lleguen frescas, entonces se van a perder y los exámenes van a ser tardíos y van a tener falsos positivos y falsos negativos. Eso es importante, la parte de la frescura del producto, o sea, de la sangre que puedan sacar. Vamos a hacer una pausa y, señores, fíjense lo importante del programa Médico de Guardia sobre las cosas que podemos ver a nuestro alrededor. De repente encontramos un laboratorio, esto en los conos, atención al cono sur, en el cono norte, en el Callao. Hay lugares que se ofrecen como laboratorios, te sacan la sangre, pero al final no lo hacen ahí porque no tienen los equipos, lo tienen que llevar a otro lugar. El tiempo en llevar, arriesgue el tema, cómo va a ser, en fin, ustedes escuchan el programa, nos vamos a la pausa y retornamos con el doctor Armando Macé, médico de guardia. Fiesta FM 105. Emergencia. Impregnados de formol, siempre estaremos y del mágico brillar. Bueno, estamos hablando de la próstata, estamos con el creador, director del programa Médico de Guardia, el doctor Armando Macelo. Estamos acá explotando, sacándole todo el conocimiento, porque deseamos que ustedes, amigos del volante que están en la sintonía, sepan exactamente cómo son las cosas. Si desean hacer una consulta directamente, no den su nombre para que no tengan roche ahí en el barrio, en el trabajo. Ustedes llaman, preguntan nada más al 265-9876. Estamos con el doctor Armando Macé. Hablábamos de los laboratorios, ¿no? O sea, ¿qué tiempo se requiere para que las muestras lleguen al lugar adecuado, o sea, donde se va a sacar los análisis, para que así de esa manera la gente sepa, por ejemplo, si vive en Cañete y no hay un laboratorio serio o digamos que tenga los equipos necesarios, ¿cuánto tiempo demorará hasta Lima y si eso es lo razonable o lo bueno? Bueno, voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Cuando una persona eyacula y expulsa los espermatozoides, ese espermatozoide es acompañado pues de un líquido seminal. Ese líquido seminal existe porque esa es la lonchera, O sea, es la protector. cantimplora del espermatozoide, Ah, ya. ¿no? Es que el espermatozoide tiene que nadar, y obviamente necesita de una sustancia proteica que lo proteja y que lo ayude a ese trabajo de impulsarse, de esa energía. Entonces, obviamente, con la temperatura, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, el espermatozoide va muriendo, pues. Y si es que, por ejemplo, ese examen llega, vamos a suponer, ¿no? Tú llevas tu muestra a las 7 de la noche, ¿ya? Ellos a las 7 de la noche ya agarran y lo dejan ahí. Si tienen frigider, lo ponen en el frigider. Si no tienen frigider, lo ponen ahí A la temperatura, en un tipo baño María en agüita. Al día siguiente, ¿no? Ya han pasado 12 horas. Hasta que llegue el laboratorio, hasta que el biólogo lo examina, ya han pasado 24 horas. Ya deben haber muerto más del 50% y puede ser que el médico diga pues que ahí hay una azospermia, ¿no? Y entonces te dan un diagnóstico que no es. O de repente tú tienes un examen de orina, ¿no? Donde de repente esa orina está ligeramente contaminada, ¿no? Pero por ahí, por la falta de higiene, basta que pase por ahí cerquita una Escherichia coli, una Klebsiella, y entonces eso se contamina y a la temperatura ambiente eso se va a diseminar y cuando llegue donde el biólogo, ¿no? Te van a decir que tienes infección 3-4 cruces. Y entonces te dan un tratamiento ahí. Y te falsean el tratamiento. Entonces, Entonces, puede ser que el médico diga, esta es una infección urinaria por Escherichia coli o por Klebsiella, ¿no? O por cualquier otra bacteria, por un Proteus, lo que sea, y cuando de repente tú lo que tienes es una infección por clamidia, ¿no?
Por eso es importante el tema del lugar a donde vamos, al Es muy profesional importante. que visitemos. sobre todo cuando esté en juego tu salud. Como cuando se te malogra el carro, Te vas ¿no? al mejor mecánico. Ahí te vas, ahí le pones lo simonizas, le pones fleco, le pones perfume, le pones todo. ¿Ya vio el carro? ¿Ok? Y cuando es para el dueño del carro, Nada, no, ahí- no quieren le quieren hasta gorrear la consulta al autor. Vienen, llaman a médico de guardia para que salga gratis. De relancina, ¿no? No, entonces obviamente lo barato cuesta caro. Entonces hay que ir a un laboratorio que te dé confianza, un laboratorio pues que esté bien ubicado, que esté limpiecito, que tenga su buen cartel, que tenga las licencias de la pared. Y que tenga los equipos. Que tenga los equipos, que tú veas que la gente esté pues con su mandil bien identificado, limpiecito, porque estamos hablando de salud, ¿no? No se están vendiendo pues chelas o tunas o zapatos. Esto Están- podría repetirse, doctor, cuando, por ejemplo, una persona va a un restaurante y de pronto la persona que atiende o prepara la comida está con las uñas negras, por ejemplo. En ese Así caso, es. ya hay que pensar dos veces, ¿no? Esa es como la historia que va un día el primo Coco a comer. ¿Y por qué tengo la culpa yo? Y le dice, mozo, por favor, me da un bistecito con su huevo frito y sus papas fritas. Entonces el primo Coco le mete dientes a su papa frita y le dice al mozo, oiga mozo, ¿no tendrá usted sal, por favor? Y el mozo le dice, sí, ¿cómo no? Mete su mano al bolsillo derecho, saca sal y le echa la sal. Ah, ¿No? Entonces el primo Coco le dice, ¿y por si acaso usted no tendrá un poco de pimienta? Sí, ¿cómo no? Le dice, se mete la mano al otro bolsillo y le echa pimienta con la mano. Entonces el primo Coco le dice, a usted no le pido vinagre ni por casualidad. Pues ya sabemos de dónde lo va a sacar. Está bien, está bien. ¿Ok? Entonces la higiene es muy Es importante. fundamental. Es muy importante. Pero volvemos entonces. Lo que de esta charla me gustaría que los oyentes recuerden lo siguiente, ¿ok? Los síntomas del crecimiento de próstata ya cualquiera hasta lo puede adivinar. O sea, se puede adivinar, se puede... No, dar ya cuenta. la gente se da cuenta, ¿no? Antes orinaba al toque, ahora se demora. Antes salía la orina con una potencia tremenda que podría ser una manguera en un incendio, pero ahora se moja todos los zapatos. O sea, cuando ya se le cae. Entonces. Claro, te mojas el pantalón, ¿no? Otra cosa es que estás yendo a tu casa y te falta 4 cuadras y tienes una ganas de orinar que... Espectaculares ahí. Sí, no, que eso se llama urgencia urinaria. Tú sientes pues una desesperación por llegar al baño, ¿no? Ya, otra cosa es que en la noche, ¿no? Te levantas a las 2 de la mañana, 3:30, 5 de la mañana a orinar a cada rato, ¿no? Entonces, todo eso indica pues que hay un prostatismo. Son una especie de alarmas, Claro, campanitas. ¿no? Entonces tú vas ahí lo adecuado es ir al urólogo a hacer tu tacto rectal. El médico, ¿no? Te va a hacer el examen, Busquen urólogos con dedo delgado. te van a hacer el examen y entonces el médico va a decir dónde está la próstata. En primer lugar, la próstata tiene que ser del tamaño de una nuez, no puede ser del tamaño de un melocotón, menos la de un mango, menos la de un melón, ¿no es cierto? Sino tiene que ser del tamaño de una nuez. Pero la consistencia tiene que ser como la punta de tu nariz. La consistencia de la próstata no puede ser, por ejemplo, Dura. No, tiene que ser como tu naricita, como la punta de la nariz. La otra, la próstata tiene que bailar, no puede estar anclada, fija. Próstata que está anclada y fija es cáncer, ¿no? Porque obviamente ya se ha enraizado, todos tus tentáculos se han crecido, se han anclado a Se ha otras partes del fijado cuerpo. ahí. Se ha fijado. No, la próstata tiene que bailar, no tiene que ser movible. Como que está así en el aire. No, tiene que ser bailarina, o sea, la puedes mover, ¿no? Es como cuando tú a veces mueves el payar de tu oreja, ¿no? Sí. ¿No? Y se mueve Se perfectamente. mueve, ¿no es cierto? Claro. O sea, pero cuando está fija, ¿no? Ya no es. Claro, entonces no es que tú muévete el diente, el incisivo, tu diente no se mueve, No, pues pues, el no diente se está mueve. fijo, duro, porque está anclado en la mandíbula. El cáncer cuando se clava no lo mueves con nada, está fijo. Otra cosa es que la superficie debe ser lisa, o sea, no puede ser cuando el médico pasa el dedo por encima de la próstata, ¿no? En el tacto rectal, la tiene que tocar como cuando tú acaricias una manzanita, ¿no? Lisa, como si fuera una granadilla, lisa. No puede ser como una chirimoya, como una guanábana que pues tiene más más chinchones que un camello, ¿no es Ahí sí cierto? está mal eso. Claro, eso no puede ser una superficie irregular. Y además también tiene que ser simétrica. No puede ser que a la derecha esté grande y a la izquierda esté chiquita.
Todo eso el O sea, médico... todo eso en el tacto, por eso es importante lo del tacto. Claro, porque en una sola Metidita de dedo. ya el médico al toque se da cuenta. Eso es lo más preocupante, ¿no? ¿No? Suena feo, es una metidita de dedo. ¿No? Y por eso es que mucha gente, por ese temor, esa vergüenza, no van. Es una vergüenza absurda, ¿no? Es una vergüenza totalmente absurda, ¿no? Y es increíble con los adelantos de la medicina, cómo hasta ahora no logran superar ese No, dedo. Nada va a cambiar. Es el único dedo que no puede reemplazar nadie. Porque en 5 segundos el médico se da cuenta de un montón de cosas. Te dice tamaño, 1, superficie, 2, simetría, 3, dureza, 4, fijación. El médico, cuando te sacó el dedo, el médico ya tiene el 70% del diagnóstico en su Y cabeza. el paciente le dice, doctor, no sé, pero lo he empezado a querer. ese es el peor temor que tiene la gente, ¿no? Va un paciente así medio raro, ¿no? Tú sabes a qué me refiero, Yeah. a que le hagan el trato rectal y el doctor le dice, doctor, a ver, cuente hasta 10. Y él dice, 1, 3/4. O sea, se demora. 1,5. Lo hace a propósito, entonces. Ese está bueno. Bueno, nos permitimos hacer estas bromas porque pensamos que... Una manera fácil para que la gente así también, es, ¿no? es una forma, no es por una falta de respeto, sino creo que conozco muy bien a mi gente, ¿no? A los peruanos y tenemos una percepción bastante alegre de la vida y así se aprende mejor. Bueno, entonces, el tacto rectal es importantísimo. Y después de eso, así como había Sotil y Cubillas, ¿no? La pareja perfecta, así como hay Batman y Robin, ¿no? El llanero solitario y Toro, ¿ok? Junto con su tacto rectal debe haber su PSA. O sea, para complementar, Así ¿no? es. el Entonces, examen. con eso el médico ya tiene el 90% del diagnóstico, Perfecto. ¿no? ¿Cuánto cuesta un PSA? A lo mucho costará pues 40 soles. En un buen sitio, ¿no? Tu PSA y el médico dice, a ver, ¿cuánto tiene? ¿Más de 4 o menos de 4 nanogramos? Ahí está nomás. Y ahí para está, saber. ¿ok? Si tiene más de 10, ya te da el teléfono de Agustín Merino, ¿ok? Entre 4 y 10 hay que chequear. Y seguir el tratamiento, ¿no? Claro, porque la buena noticia es que el principal aliado, el principal combustible, ¿no? Para que se genere, para que se forme el cáncer de próstata es la testosterona. Entonces un paciente me decía, uy doctor, ¿eso quiere decir que sin testosterona muere el cáncer? Efectivamente, sin testosterona muere el cáncer. ¿Y dónde se fabrica la testosterona? Y viene la mala noticia, en los testículos. O sea, doctor, me tienen que capar. Bueno, antiguamente se capaba a la gente, le sacaban los testículos. ¿Que lo dejaban sin huevitos? Claro, pues porque obviamente el único lugar donde se forma testosterona en grandes cantidades es en el testículo. ¿Y con eso paran el cáncer? Y con eso paraba el cáncer. Paraban. No, ahora hay otras técnicas para que la gente no se asuste, ¿no? Porque antes pues te curaban del cáncer porque te sacaban los testículos, pero terminabas poniendo una peluquería en la esquina, ¿no? Terminabas en otra actividad. Pero hoy en día eso ha cambiado. Hay drogas que son bloqueadores de la testosterona, como el finasteride, por ejemplo. Hoy día la ciencia médica ha hecho de que lo engañan al cáncer. Entonces dan unos medicamentos que los testículos ahí están, pero solamente se bloquea el accionar de la testosterona. Y entonces lo mata de inanición al cáncer, no lo engaña. Entonces, pero obviamente lo que sí es cierto es que al bloquearse la testosterona, ¿no? Obviamente los caracteres sexuales bajan, o sea, si eres un hombre de pelo en pecho, ya no vas a tener pelo en pecho. Si ¿Deja de jugar sus partiditos ya? si tienes una voz así varonil como la de Primo Coco, ya cambias, ¿no? Y ya pones una voz así media de... Más dócil. Así más dócil, ¿no? Y obviamente la potencia sexual también baja, ¿no? O sea, ¿dejan de jugar ya sus partidos o sí pueden hacerlo cada cierto tiempo? No, no es eso, sino que la masculinidad se pierde, pues, porque obviamente el que te da cuerda a ti, como varón macho que se respeta, es la testosterona. Mi fósforo. Claro, entonces el cáncer de próstata, ¿no? Vive de la testosterona. Entonces tienes dos opciones. O saca los testículos, que es la fábrica de testosterona, o si no das un medicamento para que bloquee eso, que se llama el finasteride. Pero obviamente vas a seguir vivo,
pero obviamente ya no vas a hacer pues el racatapun chin chin, el gallo sube, a cada rato ya no, ya no. Pero no se lo cuenten a nadie, pero que no se lo cuenten a nadie. ¿No? Ahora, Doctor, claro que si tú ya tienes más de 75 años, ya pues ya has vivido, pues vive tus recuerdos. ya vive tu recuerdo. ¿Qué ¿no? vas a hacer? Dicen, ¿no? Pero lo importante, el mensaje, una vez más, señores, déjense de vainas, háganse su tacto rectal, ¿no? Háganse su tacto rectal, ¿no? Total, nadie va a saber. Lo vas a ver el médico y él nada más. Claro, suficiente. Ahora, ¿se puede cambiar de médico? Que sigan con el mismo siempre. Ahí sí el hombre tiene que ser fiel. No, ¿O obviamente no? lo inteligente es que tú vayas a un médico y el médico tenga tu historia. Porque, Y seguir ahí. Porque, por ejemplo, que cuando tú tienes un PS alto, de repente te asustas y dices, uy, ya tengo cáncer, qué piña que soy. No, y justo ahora que ya tenía mi radio del sur. ¿no? Y yo soy Ok. Entonces, ¿cuáles son las cosas para que tú no te confundas? En primer lugar, el médico no puede ser tan despistado que primero te haga el tacto rectal y después te mande a hacer el examen. Obviamente va a salir alto porque te está estimulando, te está exprimiendo la próstata, y obviamente que si el médico es tan despistado, un médico, por ejemplo, que no sea especialista, 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 médico, por ejemplo, que no